ver hoy se llama análisis de la varianza. Vamos a usar un ejercicio, que acá yo lo tengo como ejemplo 9. Les compartí desde el grupo de Telegram los archivos que involucran el ejemplo 9 para que ustedes lo puedan descargar y eventualmente hacer la corrida. La idea es que yo les explique el desarrollo de esto. Vamos a tener algunas salidas de Infostat acá, pero les voy a pedir que alguno de ustedes, digamos, cargue esto en Infostat y, digamos, comparta la pantalla luego y podamos ver un poco cómo son los resultados que estamos obteniendo. Así que esa es un poquito la idea. ¿Se está escuchando bien? ¿Se ve la pantalla compartida? Todo, ¿no? Sí, profe, se ve. Bien, bien. Bueno, esto está como inferencia séptima lección dentro del Drive o dentro de PEDCO, digamos, y está titulado Análisis de la varianza. Vamos a ponerlo en modo presentación para que lo podamos ver bien grande. Ustedes a este tema lo van a encontrar en la bibliografía con varios nombres. Puede ser así, análisis de la varianza, puede ser que digamos, está bajo las siglas de ANOVA, también lo van a encontrar bajo las siglas de ANAVA, ¿no? ANOVA o ANAVA, en realidad son las siglas que, digamos, representan este procedimiento, que es una metodología que es uno de los pilares de la experimentación a nivel de cualquier disciplina que utilice a la estadística como una herramienta para poder avanzar. Vamos a leer este ejemplo y vamos a ver un poquito cómo lo podemos tratar. Dice, si queremos valorar el nivel medio de mercurio en sangre de los habitantes de 3 ciudades diferentes, C1, C2 y C3, queremos comparar 3 medias de manera simultánea. La media de la ciudad 1, la media de la ciudad 2, la media de la ciudad 3. Detrás de la comparación de estas 3 medias podemos ver el estudio de la relación de 2 variables. Una que es cuantitativa, que es el nivel de mercurio en sangre, y otra que es categórica, que es la ciudad. Es decir, los análisis de varianzas es una metodología que se aplica cuando tenemos una variable de respuesta cuantitativa y una variable explicatoria que es categórica. La variable categórica también se le suele llamar factor. En este caso, tenemos un factor con 3 categorías, C1, C2 y C3. Para llevar a cabo esta comparación, plantearemos un modelo de análisis de la varianza de un solo factor. La primera pregunta que nos hacemos frente a esto es, pero nosotros ya teníamos herramientas para poder resolver comparaciones de medias. La herramienta que teníamos era la prueba T. Tranquilamente podríamos decir, bueno, ¿por qué no? Nosotros usamos la prueba T en lugar de usar una nueva metodología como lo que estamos teniendo en este momento. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando tenemos más de un nivel de factor, ¿no? Y las pruebas T están pensadas para hacer comparaciones de a pares, si ve... No, te quería decir algo, pero... A ver, aguántenme un segundito, chicos.
Bueno, ahí volvimos. ¿Cuál es el tema? Cuando tenemos más de dos niveles, las comparaciones, las pruebas T, que están pensadas para pruebas de a pares, implica que acá, ¿qué tenemos que hacer? Ciudad 1 contra ciudad 2, ciudad 1 contra ciudad 3 y ciudad 2 contra ciudad 3. Es decir, en lugar de hacer una comparación, tenemos 3. Ahí vamos. ¿Cuál es el problema? El problema es que nosotros tenemos que, cada vez que realizamos una prueba T, el alfa, que nosotros tenemos en este caso, por ejemplo, del 5%, es para cada una de las pruebas individuales. La cuestión es que cuando empezamos a hacer esto de manera individual y no pensamos en el alfa global de toda la prueba, es donde empezamos a tener problemas. Para el ejemplo este de 3 niveles, el alfa global de la prueba no es del 5%, sino que es del 14%. Y estamos hablando de 3 niveles. Si hablamos de 4 niveles, digamos, estos valores de alfa global se disparan. O sea, como que tendríamos un alfa muy grande de un nivel de error muy grande. Claro, el error crece, digamos, de manera prácticamente exponencial a medida que la cantidad de comparaciones que hacemos crece. ¿Qué era el alfa? El alfa era la probabilidad de error máxima, cometer un error y rechazo de hipótesis nula. Es la probabilidad de equivocarnos cuando encuentro una diferencia, claro, en este caso, ¿no? Porque estamos hablando de estamos buscando diferencias significativas entre ciudades. Si nosotros decimos, encontramos una diferencia que es importante y estamos afirmando eso, obviamente la probabilidad que nosotros tenemos ahí de equivocarnos en generar esa afirmación es el alfa. El alfa global implica que cuando yo hago 3 comparaciones a través de una prueba T, en realidad la probabilidad de encontrar en alguna de ellas una diferencia que no existe es del 14%. Es enorme, ¿no? O sea, ya estamos hablando de 3. Entonces, tenemos que buscar alguna forma de poder contener ese alfa global, esa probabilidad de cometer un error de tipo 1, sin importar la cantidad de comparaciones que nosotros hacemos, ¿no? Bueno, y eso es justamente, digamos, lo que vamos a hacer a través de esta técnica que se llama análisis de varianza. La hipótesis que plantea el análisis de varianza hace mención a que todas las medias son iguales, como hipótesis nula, versus la hipótesis alternativa de que al menos una de las medias difiere del resto. En este caso, mu puede diferir o sea, la ciudad 1 puede diferir de la 2 y de la 3, puede que además la ciudad 2 difiera de la 3 también, ¿no? Y difiera también de la ciudad 1. Bueno, sin importar eso, cuando nosotros rechazamos, lo que hacemos es, las 3 ciudades no son iguales, ¿no? Hay alguna que difiere del resto. ¿Cómo podemos hacer esto, ¿no? Lo que hace el análisis de varianza es, en realidad, separa la variabilidad con la cual nosotros estamos trabajando en 2 fuentes de variación. Una que se debe a los factores que nosotros queremos en realidad testear a través de ese experimento, que en este caso es las ciudades, y otro es la variabilidad que naturalmente se da como una cuestión al azar. ¿Cómo trabaja esto? Bueno, supongamos que sí, estamos trabajando con este ejemplo que ustedes tienen cargado y nosotros tenemos la posibilidad de pedirle, por empezar, medidas de resumen de información, ¿no? Teníamos un n de 45, me da una media de 43,85 y una varianza de 8,04. El gráfico de dispersión de estas medidas de resumen se resumen en el primer gráfico donde están los puntos azules, ¿no? Podemos ver que, ¿no?, la variabilidad es, digamos, muy grande. ¿Y a qué nos va a llevar esa variabilidad si es tan grande? Que si nosotros queremos construir, por ejemplo, un intervalo de confianza, seguramente ese intervalo de confianza va a ser muy grande porque la varianza de por sí ya es muy grande. Ahora, si nosotros en vez de calcular la media y la varianza para todos
los datos que nosotros tenemos ahí, lo discriminamos por ciudad, nos vamos a encontrar con la segunda tabla de medidas resumen y además con el segundo gráfico. ¿Y qué es lo que ocurre ahí? Podemos ver que, por un lado, tenemos valores de medias, ¿no? 86,16, 80,20 y 84, ¿lo ven? Acá. Que se corresponde a las medias de cada una de las ciudades, que cada una de ellas difiere del 83,45 que teníamos antes, ¿no? Que es la media general. Y ahí es donde ya encontramos una primera fuente de variabilidad, que es las diferencias entre las medias de cada una de las ciudades con respecto a la media general. ¿Cuál es la diferencia entre la primera ciudad, la ciudad 1 y la media general? Tenemos que hacer 86,16 menos 83,45 y no me va a dar el recorrido que yo tengo desde la media de la ciudad 1 hasta la media general. Así, esto que tenemos acá serían, digamos, desvíos que se corresponden a una varianza que es explicada por las diferencias entre las ciudades. Por otro lado, este que dice varianza, entre paréntesis m-1, lo que hace es la varianza de cada una de las ciudades. Es decir, cada uno de estos puntos rojos que se corresponde justamente a un individuo con respecto a la media de esa ciudad, ¿no? Eso se llama varianza interna. Es la varianza que yo tengo en cada una de las ciudades. Si ustedes miran, tengo un 2,23, 1,53, 1,95. Son valores muchísimo menores a este 8,04 que tenemos acá. Pero este 8,04 que tenemos acá en realidad es todo. Es lo que se llama intravarianza más intervarianza. La intravarianza es la varianza dentro de las ciudades y la intervarianza es la varianza entre las ciudades. Es decir, yo tengo dos fuentes de variación, ¿no? Intravarianza e intervarianza. Acá, como bien se está viendo acá, ¿no? Las varianzas internas están representadas por las varianzas de cada una de las ciudades y la varianza general es lo que llamo acá varianza total. ¿Cómo saco la intervarianza? Bueno, como una diferencia entre la varianza total y la varianza interna. ¿Hasta ahí vamos? ¿Se va entendiendo esto? Chicas, chicos, desde la virtualidad, ¿cómo Sí, estamos? profe. Bueno, esto es una de las propiedades que tiene la varianza. La varianza se puede descomponer en fuentes de variación. En este caso, estamos analizando que toda esa variabilidad que tenemos ahí tiene dos orígenes. Una que se debe a las diferencias entre las ciudades y otra que es las variaciones que tenemos dentro de las ciudades. ¿Estamos? Bueno, lo que nosotros hacemos a través del análisis de la varianza es generar dos estimaciones. Una estimación de la varianza intra y una estimación de la varianza inter. ¿Qué ocurre? Si no hubiese un efecto de ciudades, las diferencias entre las ciudades y la media general se debería al azar, nada más. No tendría que haber otro motivo que se encuentre atrás de esas diferencias. Entonces, en teoría, nosotros podríamos plantear que si tenemos dos estimaciones y esas dos estimaciones están estimando en realidad a la misma varianza, justamente cuando las medias de las ciudades son todas iguales y además se corresponden a una media general. Si existiera un efecto de tratamiento, esta situación no estaría ocurriendo. ¿Cómo lo planteo? Lo planteo a través de un estadístico que no hemos visto hasta ahora, que se llama estadístico F. El estadístico F es un cociente, ¿no? Entre un estimador, que es la varianza intra, y otro estimador, que es la varianza inter. Si los dos estuviesen estimando a la misma varianza, ¿qué valor ustedes piensan o calculan que podría tener ese valor F? Si estamos hablando de que arriba tenemos la varianza inter, debajo tenemos la intra, un cociente entre las dos.
Si en teoría están estimando el mismo valor, ese cociente me daría 1. ¿Estamos? Bueno. Si es eso, bajo la hipótesis nula, tendríamos que buscar, ¿sí?, en una distribución teórica, que se llama distribución F de Snedeker, cuál es la probabilidad de obtener un valor que vaya más allá del valor que estamos obteniendo. ¿Por qué? Porque si es 1, no tenemos duda de que, digamos, están estimando lo mismo. ¿Cuándo empezamos a sospechar que ocurre algo más? Cuando lo que tenemos arriba es una componente aleatoria más una componente que se debe al verdadero efecto que tienen las ciudades en esas diferencias. Mientras más crezca, digamos, la varianza inter, más me voy a alejar del 1, y por lo tanto me voy a encontrar con un valor de F observado cada vez más grande. ¿Hasta qué punto yo considero que no vale la pena pensar que hay diferencias? Bueno, justamente ese punto me va a fijar un punto que se llama punto crítico, que es un F crítico, que deja, digamos, por afuera de ese valor, un determinado valor de alfa que yo fijo, ¿no? Lo que hace Infostat, vuelvo, o así como cualquier otro programa informático, en lugar de calcularme el F observado y el F crítico, ¿qué hace? Me calcula el F observado y me calcula el valor de P de F, de ese F observado, ¿no? De la misma forma que estuvimos viendo antes. O sea que esto es una prueba de hipótesis, ¿no? En donde tengo dos estimadores. Uno que me estima la varianza entre las ciudades y otro que me estima la varianza dentro de las ciudades. Para que esto ocurra así de esta manera, ¿no?, para que esta inferencia pueda funcionar, yo tengo que imponerle supuestos a esto, supuestos distribucionales. Así como estábamos trabajando con regresión y teníamos supuestos, acá también tenemos supuestos. ¿Cuáles son esos supuestos? Independencia, normalidad y homocedasticidad. ¿Qué era la independencia? Todos los individuos que componen las observaciones de cada uno de los grupos deben haber sido elegidos de la población y asignados aleatoriamente a cada uno de ellos. ¿Cuál es la normalidad? Los residuales se distribuyen de acuerdo a una distribución normal. ¿Qué era homocedasticidad? Es homogeneidad de varianza, es decir, las varianzas que yo tengo dentro de cada una de las poblaciones es la misma. Obviamente yo tengo que chequear estos supuestos. El supuesto de independencia, ya habíamos dicho en la clase anterior, que es un supuesto que no corresponde verificar en el análisis, sino que esto es propio del diseño y la ejecución de la experiencia. ¿Nos corresponde chequear normalidad? Sí. ¿La chequeemos a través de qué? De un análisis de residuos, a través de unas pruebas gráficas o de pruebas formales. ¿Corresponde chequear igualdad de varianza? Sí. ¿Cómo lo hacemos? ¿A través de qué? Si nosotros miramos los residuos versus los predichos, podemos ver cómo es la dispersión para cada uno de esos niveles y, digamos, a través de una prueba que se llama test de Leven, chequear si esos residuos tienen la misma varianza. Una vez que nosotros chequeamos esto, recién justamente podemos hacer el cuadro de análisis de la varianza tal como lo tenemos planteado acá. Bueno, hasta acá, digamos, a partir de acá tengo otro tipo de cosas. Lo que a mí me gustaría es que esto lo podamos hacer en Infostat. Así que yo les propondría que si alguien se anima a compartir pantalla, descargar el archivo que yo les compartí en Telegram y lo hacemos juntos como para zanjar esto de cómo podemos hacer este análisis de la varianza. No sé quién se anima a compartir pantalla, cargar los datos que les subí a Telegram y lo hacemos. No sean tímidos. Claro, pero... bueno, yo tengo acá a Tello, pero bueno, vino presencial, así que no los va a poder hacer. Pero, digamos, ustedes que están con las compus,
No sé quién se anima a hacerlo, no tengan miedo. Los voy a ir guiando yo para poder hacerlo. Ya de paso practican. No sé qué pasó. Ah, yo salí de la pantalla compartida. ¿Quién se anima, chicos, a hacerlo? Ahí estamos. Acordate de descargar el archivo, no sé si ya lo descargaste, Estefanía. Ahí está al final de todo. Ese. Anda archivo. Ahí lo tenés, a ver si ese tenemos todo. No sé si quieres abrirlo. Con vapor, sin vapor, este es otro. Será el otro, entonces, el 9B, 9A. No sé si bajaste el 9A, el 9B. Creo que bajaste el B, ¿no? Abajo, anda la solapa de... No me deja. ahí donde está la solapa de Infostat, ahí. Anda la solapa de Infostat. Ahí está. Cerrá Infostat si querés. Ahí está el B. Así que tendrías que descargar el A. A ver. No me deja descargarlo, profe. ¿No? No, Capaz que... A ver, vuelve a entrar. Ahí. no, ¿No te lo deja? no. A ver. Arriba le aparece un cartel que dice permitir la descarga. Ah, Ahí está. claro, porque se ve que apretaste dos veces el... Ahí está. Claro, porque apretaste dos veces el mismo, entonces como que... 9B, 9B, 99, 9B. Ahí está, 9A tendría que ser, ¿no? A ver. Y cierro este o no. Ah, no, sí, justo se abrió. Sí, pero parece que 9B. Son todos B esos, ¿eh? Fíjate. Sí. Ahí está el 9A al principio. Ahí arriba, el primero de 9B todos. sería, ¿no? No, no, 9A. Ahí lo tenías arriba, arriba del todo. 9A. No. A ver. Ahí Ahí está. está. Es. Bueno, ahí está. Bueno, bien. Lo que nosotros vamos a hacer con esto es de correr un análisis de la varianza para ver justamente si... pero este es otro. A ver. No es ese. No sé, entonces. No, no, pero es que yo me debo... A ver, vamos a mirar. Ejemplo 9. Mercurio, a ver, déjame ver, capaz que le pase otro. Déjame mirar. Teorías. Qué raro. 9A, 9B.
Parece que no quiere aparecer el ejemplo. De mercurio. Encima no tenemos los datos acá. Mercurio. Bueno, vamos a hacerlo con algún otro. Entonces es la idea que tengamos. Y de paso, no, seguí con pantalla compartida, ¿sí? Yo te voy a guiar porque ahí, andá donde dice archivo, ahí va. Lo bueno que tiene Infotal es donde dice abrir datos de prueba. Encontraste datos de prueba, ahí. Y si vos mirás, documentos, no te deja abrir los datos de prueba. Bueno, no, estamos en problemas. Bueno, vamos a correr el análisis de varianza con estos datos, así como lo tenemos. Acá este es otro ejemplo, ¿no? Que tenemos con vapor y sin vapor, que en realidad es una prueba T, que nosotros tenemos acá. Lo que yo quiero es que entiendan cómo hacer el análisis, ¿no? Después esto lo podemos hacer con cualquiera. Esto se corresponde a un ejemplo que teníamos que era, evaluamos la pérdida de vitamina C, aplicando, digamos, un tratamiento previo con vapor o sin vapor. Fue parte, digamos, de las consignas de un trabajo práctico, así que lo vamos a hacer. Vamos a estadísticas, ¿sí? Donde dice análisis de la varianza, más abajo, análisis de la varianza. La vitamina es la variable dependiente, no es esa variable continua, y tratamiento, que es una variable de tipo de clasificación, ¿no? Que es una variable categórica. Le damos a aceptar, ahí nos dice la especificación del término del modelo está bien, pero vamos a guardar los residuales, lo vamos a poner lo que llaman predichos, residuales estandarizados o estudiantizados y valores absolutos. El primero que dice residuos crudos, ese lo sacamos, el primero de todos arriba, residuos, ahí está. Cuando le damos a aceptar, nos va a tirar un cuadro de análisis de varianza como ese. Si querés agrandarlo, te vas a donde están las letras, donde está la A, ahí, la es. Sí, volvé ahí donde estaba, ahí está. Ahí podemos ir viendo. Fíjense que lo que estamos teniendo ahí me tira el cuadro de análisis de la varianza, tal y cual nosotros lo estamos pidiendo. La prueba F, que usted les da ahí 3,61, ¿lo ven? ¿No? Ese 3,61 es ese F observado que después calcula el valor de P-level de ese F observado. Habíamos dicho que esa F lo que hacía era un cociente entre una intervarianza y una intravarianza. El estimador de la varianza entre los tratamientos me está dando un valor de 116,56, es decir, la varianza entre tratamientos es esa, estimada, ¿no? Y la varianza dentro de los tratamientos es la que tenemos abajo de 32,30, ¿no? Que dice error, ¿no? Ese 3,61 que ven ahí es un cociente entre ¿qué valores? Entre 116,56 dividido 32,30. Si esos dos estimadores estuviesen estimando la misma varianza, eso me estaría dando un valor cercano a 1. Estamos bastante lejos de 1, ¿no? Pero parece que no es lo suficiente para, digamos, rechazar la hipótesis de que, digamos, esas dos medidas son iguales. Pero para poder llegar y darle valor a ese valor de P, lo que nosotros en realidad tenemos que hacer es chequear que los supuestos se estén cumpliendo. Y ahí es donde vamos a chequear. El primer supuesto, habíamos dicho, la independencia no corresponde que la vemos acá, la tenemos que hacer en el experimento, pero nos queda dos. Uno es normalidad y otro es igualdad de varianzas. Vamos a mirar la normalidad. Para eso vamos a ir a gráficos. Hay una opción que se llama QQplot. Ahí está.
y ahí le vamos a cargar los residuales. El que dice revitamina, bueno, ese es el residual de vitamina. ¿Qué es el residual? La diferencia entre ¿qué? Entre el valor observado y el valor predicho. ¿Sí? Y eso lo hace para, en este caso, los 12 valores que estamos teniendo. Los insumos que nosotros vamos a usar, claro, es el error, digamos, en la predicción, para ese punto. Nosotros siempre vamos a usar los residuales como insumo para chequear supuestos. Le damos a aceptar, ya pedimos los residuales, y ahí me dice qué distribución usted quiere chequear. Es la normal, que es la primera que tenemos arriba, y le damos a aceptar. Bueno, ustedes pueden ver ahí un conjunto de puntos y hay una recta. Esa recta que está ahí se llama recta de identidad. ¿Qué es lo que hace? Digamos, si los puntos tuviesen una distribución teórica normal exacta, estarían todos coincidentes dentro de esa recta. Como los puntos en algunos lugares no coinciden exactamente con la recta, nunca van a coincidir con la recta, porque digamos sería una cuestión realmente de mucha casualidad, nosotros tendríamos que ver que la nube de puntos que están marcadas justamente por estos puntos que acá están marcados como azules, tendrían que tener una forma muy parecida a la recta, es decir, la pendiente de esa nube de puntos se tendría que asemejar a esa recta que estamos teniendo. Si ustedes miran a esos puntos y de alguna manera trazan una recta que se ajuste a ellos, pueden pensar que de alguna manera sería algo muy parecido a esa recta que están teniendo. Fíjense que arriba les tira un valor, que se ve muy chiquitito acá, que dice n igual a 12, r es igual a 0,96, ¿lo ven? Ahí está. Sí, R es el coeficiente de correlación, es decir, qué tan correlacionados están los datos ideales con respecto a los datos que nosotros estamos teniendo. Es una correlación bastante alta, ¿no? Bueno, esto lo podemos chequear a través de una prueba de hipótesis. Y la vamos a hacer. Para eso vamos a estadísticas, ¿sí? Inferencia basada en una muestra. Y donde dice prueba de normalidad Shapiro-Wilks modificado, bueno, ahí vamos justamente a chequear eso. Lo tenemos que hacer con los residuales, o sea, tenemos que sacar a vitamina de variable. Vitamina la vamos a sacar y vamos a poner el de arriba, el RES, que son los residuales. Cuando le damos a aceptar, fíjense que me corre y me hace un análisis. El estadístico lo llama W, ¿no? Acá, ya a esta altura, digamos, ni siquiera sabemos cómo se calcula ese W. Pero ¿qué me interesa? Primero me interesa saber qué hipótesis nula tengo. La hipótesis nula son los residuales se distribuyen de acuerdo a una función normal. Bien, esa es mi hipótesis. ¿Qué P me dio? 0,19. ¿Rechazo la hipótesis o no? ¿Qué les parece? ¿Rechazo la hipótesis de que los datos son normales o no? Acuérdense, si el P que tenemos ahí, si el P level es menor al alfa que nosotros fijamos, rechazamos la hipótesis nula. Si es mayor, no la rechazamos. En este caso, si por ejemplo hubiésemos trabajado con un alfa del 0,05, este P es mucho mayor. O sea que no tenemos pruebas para rechazar la hipótesis de que los residuales tienen una distribución normal. ¿Eso qué significa? Que uno de los supuestos se estaría cumpliendo, el de normalidad. ¿Qué otro supuesto me está faltando? Ya dijimos, independencia la tenemos que chequear antes, normalidad, y el otro es de... Homogeneidad, ¿no era? Homogeneidad, exactamente. ¿Homogeneidad de qué? De varianzas. Es decir, que las varianzas son iguales. Vamos a hacer un gráfico para ver qué es lo que nos está dando ahí. Vamos a gráficos. Siempre vamos a trabajar con residuales.
Ahí podemos hacer el de arriba que dice diagrama de dispersión, ese. Le vamos a poner residual, está bien, y después abajo en el eje de las X le vamos a poner los valores predichos. El predicho es ese. Bien. Ahí está. Le damos a aceptar. Y bueno, me tiró este gráfico. Muchas veces me resulta además interesante saber dónde está el cero ahí, ¿no? Porque los residuales se distribuyen alrededor del cero. Entonces, me convendría además marcar dentro de este gráfico la línea del cero. ¿Cómo lo hacemos? Si querés, hacer más chiquita la ventana, esta de resultados, con la otra, que tenés abajo, la segunda ventana. Uy. No, ahí, no, quédate ahí, en la otra, bien. Ahora, fíjense que tienen otra solapa que se llama herramientas gráficas, es decir, cuando trabajan con gráfico y otras que se llama herramientas gráficas. Esta que se llama herramientas gráficas, que es la que tenés ahí arriba, ¿sí? Ahí, vamos ahí donde dice eje Y y donde dice líneas de corte, ahí le vamos a poner un 0 y le vamos a apretar Enter. Apretás Enter. ¿Listo? Ahora volvamos a abrir la ventana que te quedó abajo chiquita. Ahí está. Fíjense que ahora les marcó la línea del 0. Entonces, nosotros tendríamos que ver la varianza de uno de los grupos y la varianza del otro grupo para ver si son más o menos parecidas. Y en teoría estamos viendo que no hay tanta diferencia entre cada una de ellas. Una forma más fácil de ver esto es, en lugar de graficar los residuales como lo tenemos ahí, graficarlos en términos absolutos. Es decir, digamos, todo lo que es negativo lo pasamos a positivo y lo volvemos a graficar. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, volvemos a gráficos, vamos a residuos de diagrama de dispersión, pero en lugar de poner RE en el eje de las X, en el eje de las Y, perdón, le ponemos los residuales absolutos. Ahí está. Ese, ahí, y le damos a aceptar. Cuando hacemos eso, nosotros estamos arrancando desde un valor positivo y podemos ver que las alturas que nosotros tenemos de un conjunto y del otro conjunto, tendríamos que mirarlo en términos medios, es decir, teníamos que mirar el promedio del primer conjunto, el promedio del segundo conjunto y ver si los promedios de cada uno de esos nubes de puntos son muy parecidas. Es decir, una forma de chequear si las varianzas son iguales es mirar el valor absoluto de esos residuales y hacer una comparación de medias. Es decir, corresponde hacer ¿qué cosa? Un nuevo análisis de la varianza, pero ya no con la variable respuesta, sino con el residual absoluto, para poder chequear si las varianzas son iguales. Eso se llama test de Leven. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, volvemos a estadísticas, vamos a análisis de la varianza, y arriba, donde tenemos variable dependiente, le vamos a poner el residual absoluto, ese, y en criterio de clasificación le vamos a poner tratamiento, porque vamos a correr un análisis de varianza para esos residuales. Le damos a aceptar, ahí le damos a aceptar. La hipótesis nula acá es, los residuales tienen la misma varianza para cada uno de los tratamientos. Es decir, las medias de los residuales absolutos es igual. ¿Qué valor de P tengo? 0,56, es decir, ¿rechazo la hipótesis de que las varianzas son iguales? No. Bien, es decir, acuérdense, independencia, normalidad e igualdad de varianzas. La independencia la tenemos que mirar en otro lugar, la normalidad se está dando porque no encontramos pruebas para rechazar y la igualdad de varianzas se está dando porque no encontramos pruebas para rechazar. Recién ahora nosotros vamos a estar en condiciones
de poder volver al análisis de la varianza original. ¿Cuál fue el análisis de la varianza original? Si ustedes miran abajo, las salidas de Infostat la vas generando en solapas. La primera solapa que generamos, si querés volver a esa solapa que está como ANAVA, ahí mismo, en resultados. Ahí. No, ahí donde estabas. Ahí, fíjate abajo tenés solapas, 3 solapas, que son, digamos, como carpetitas. Ahí está. Y la primera es esa. Ese es el análisis de varianza que hicimos, que no lo podíamos en realidad ver hasta que no chequeáramos, digamos, los supuestos. Bien, listo. Si ustedes miran ahí el valor de P, ahora sí podemos sacar conclusiones. ¿Existe efecto de tratamiento con ese valor de P de 0,86? Acuérdense cuál era la hipótesis nula. Las medias son iguales. Ese valor de P de 0,86, 0,086. ¿Hace que yo rechace o no esto? No rechazo. Es decir, recién pude analizar el cuadro de análisis de la varianza una vez que yo chequeé los supuestos. Como los supuestos me dicen que está todo bien, vuelvo al cuadro de análisis de varianza para verlo. Ahora ustedes me van a decir, ¿para qué lo corrí si no lo pude mirar? ¿El problema cuál es? El problema es que yo tengo que trabajar con los residuales del análisis de varianza para ver si realmente se están cumpliendo los supuestos o no. Lo que ustedes tienen que acordarse es que después, obviamente, tienen que volver a ese análisis. Bien. Y acá se paró el análisis, ¿sí? ¿Por qué? Porque justamente no tenemos ninguna herramienta que nos diga a nosotros que existen diferencias entre los tratamientos. ¿Qué hubiese pasado si en vez de que acá no hubiésemos rechazado la hipótesis nula, en realidad sí lo hubiésemos rechazado? Bueno, si eso hubiese ocurrido, ¿sí? Si querés, Stephanie, deja de compartir. Yo voy a compartir pantalla. No lo cierres a Infostat porque vamos a volver a hacer las corridas, pero una vez que nosotros veamos un poco más de teoría. Fíjense que en el ejemplo que nosotros estamos viendo, acá sí estamos rechazando. En el ejemplo que nosotros desarrollábamos, no rechazábamos y la cosa quedaba ahí. Ahora, en este ejemplo que estamos viendo, acuérdense que eran 3 ciudades en las cuales íbamos y medíamos el contenido de mercurio en sangre. Sí estamos rechazando la hipótesis nula. ¿Cuál era la hipótesis nula? La media de todas las ciudades era igual. Ahora, ¿qué es lo que pasa? No sabemos cuál de las ciudades difiere con respecto a cuál, o si todas difieren entre sí. Entonces, lo que vamos a hacer es empezar a hacer lo que llaman pruebas a posteriori. Las pruebas a posteriori son pruebas que están pensadas para buscar diferencias. El tema es que esas pruebas que están hechas para buscar diferencias son pruebas que se hacen haciendo todo contra todo, ¿no? Es como una prueba T, pero en lugar de usar la prueba T, usamos otra prueba. Y acá es donde empieza a complicarse un poco más la cosa. ¿Por qué? Porque en realidad no hay una única prueba, hay muchas, hay muchísimas. Hay pruebas que se dicen que son más liberales y hay otras que son más conservadoras. ¿Liberales o conservadoras en términos de qué? Es la pregunta, ¿no? Porque obviamente no estamos hablando de política acá, ¿no? Entonces, acá es otra cosa, es otro. Liberales o conservadoras en términos de preservar el alfa global. Cuando nosotros decimos que tenemos una prueba que es liberal, significa que está muy pensado en buscar diferencias y no está tan preocupada en respetar el alfa global. Quizás me voy un poquito más del alfa global que tendría, ¿no? En lugar de trabajar con un 5, quizás en realidad esté terminando
de trabajar con un 6,5, por dar un ejemplo, ¿no? Mientras que por otro lado, las pruebas conservadoras digamos, tienen el planteo inverso, es decir, las pruebas conservadoras preservan el alfa global a toda costa. Si yo fijé un alfa del 5, va a ser como máximo el 5, pero nunca va a pasar del 5. ¿A costa de qué? A costa de no encontrar diferencias cuando realmente existen. Ahora bien, ¿qué tienen lo bueno estas pruebas conservadoras? Que cuando yo encuentro diferencias, yo estoy seguro de que realmente existen. Entonces, ahí está la cuestión, ¿no? Es decir, como profesionales, a ustedes les gustaría estar amparados, justamente, tener un resguardo frente a las afirmaciones que ustedes hacen. Y bajo esa circunstancia, siempre les conviene trabajar con pruebas conservadoras. Las pruebas más conservadoras que están dentro de la batería de test que les va a dar cualquier programa de informática, está lo que se llama el test de Takei, que acá se escribe como Tukey, ¿no? Que es el más conservador de todos. Cuando tira una salida, como la salida que ustedes están viendo ahí, debajo de la salida les va a surgir una leyenda que dice: medias con una letra común no son significativamente diferentes con un P mayor a 0,05. Es decir, si tienen la misma letra significa que no hay diferencias entre ellas, pero si tienen letras diferentes significa que sí hay diferencias entre ellas. Fíjense la salida que me dio acá. El tratamiento C2 le puso una A, el tratamiento C3 le puso una B y el tratamiento C1 le puso un C. ¿Qué significa? Significa que en este caso todas difieren con respecto a todas, ¿no? C difiere con respecto a C2, la ciudad 2 difiere con C3, la ciudad 2 difiere con C1 y la ciudad 3 difiere con la ciudad 1. ¿Por qué lo ordenó de esa manera? Así como está, puso primero C1, después puso C3 y después puso C1, porque si ustedes ven las medias, el programa me lo ordenó de menor a mayor. Ahora veamos un poquito el cuadro sobre el cual nosotros desplegamos estas comparaciones. Ustedes pueden elegir cómo lo quieren ordenar, de menor a mayor o de mayor a menor. Y es una pregunta que siempre surge: ¿cómo lo ordenamos? Y ahí, digamos, empieza a jugar un poco la subjetividad de cada uno de nosotros. Yo particularmente me gusta poner lo mejor primero. Entonces me van a decir, entonces pongo no, o sea, depende de qué implicancias tenga ese valor, ¿no? En este caso, lo mejor que es, si estamos hablando de contenido de mercurio en sangre, es lo menor. Entonces le voy a pedir que lo ordene de menor a mayor. Si estamos hablando de otra variable en donde lo bueno es lo más alto, claro, ganancia, digamos, del apostador, yo podría decir, bueno, ordenámelo de mayor a menor, ¿no? Siempre uno busca el valor mejor, y es mejor encontrarlo al inicio, ¿no? Porque justamente también da cuenta de una cuestión ahí del descubrimiento que se pone en énfasis y es como que lo presenta más en bandeja, ¿no? Es una apreciación personal, digamos, coincido con que esto queda librado al criterio de cada uno. Y por otro lado, si ustedes miran, hay un gráfico que está al lado. Ese gráfico es una representación del valor medio, que está representado por la altura de la barra. Tiene una barra de error, que es esa barrita que es el bigote que está pasando el valor medio. La longitud de ese bigote da cuenta de el nivel de error que estamos teniendo en la estimación del promedio. Es decir, es el error estándar. Acuérdense, el error estándar que era raíz cuadrada de S cuadrado dividido n, ¿no? Ese es el error estándar. Es
la precisión con la cual yo estoy estimando esas medias. Es decir, la altura de las barras me da la media, la altura de ese bigote me está dando la precisión con la cual estoy estimando esa media, y además esto va acompañado con ¿qué? Con las letras, ¿lo ven ahí? A, B, C, ¿no? Al costadito de cada una de las alturas logradas por cada una de las ciudades. Yo directamente mirando ese gráfico, digamos, yo puedo obtener muchísima más información de una manera mucho más rápida que una tabla. ¿Hasta ahí vamos? Chicas, chicos. Yo no terminé de entender la comparación del gráfico. ¿El gráfico? Sí, o sea, cómo entenderlo, cómo leerlo. ¿Cómo leerlo? La altura de las barras es la media. La altura de las barras. La altura de las barras termina donde termina el color de la barra, ¿sí? Después, esa barra se extiende un poquito más, pero ya no con la barra, sino con lo que yo le llamo un bigote. Ese bigote que está ahí da a entender el error estándar de la media. El error estándar de la media es la precisión con la cual yo estoy estimando esa media. ¿Para qué me sirve esa longitud de ese bigote? Si ese bigote, por ejemplo, se extiende y me llega, por ejemplo, se extiende acá, ¿no? Se extiende hasta, por ejemplo, acá hasta el 83. ¿Qué significa? Que cuando yo doy este valor que estoy teniendo acá, que se corresponde a este que tengo acá, que es un 80,20, si ese bigote es muy extenso, significa que tengo mucho error en estimar ese 80,20. A mí me conviene que esos errores estándar sean lo más pequeños posible. Pero además, tengo otro dato muy importante dentro de ese gráfico, que son las letras. Esta A que tengo, este B, este C, que son estas letras que hago acá, ¿no? Que cuando hago Takey me genera esas letras. Cuando yo miro este gráfico, puedo ver que, por empezar, la ciudad 2 tiene valores de mercurio muchísimo más bajos que los otros dos. Pero que además, ¿no? La ciudad 3 tiene valores intermedios y la ciudad 1 es la que tiene los valores más altos. Pero que además existen diferencias significativas entre cada una de las ciudades, ¿no? Si yo no tuviese esta letra A, B y C, digamos, uno podría estar inducido a pensar que, digamos, la ciudad B y la ciudad 3 y la ciudad 1 son muy parecidas y que no existen diferencias. Pero además de las letras, tengo esto, que son los errores estándar, ¿no? Si este error estándar que tengo acá es muy grande y llega hasta, por ejemplo, hasta el 86, no, ya voy a estar suponiendo que, mirá, la precisión con la que está estimando la ciudad 3 es muy baja y que hay muchas posibilidades de que no haya diferencia entre la ciudad 3 y la ciudad 1. Entonces, ya tengo mucha información ahí, ¿sí? Vamos a hacer esto con los datos que tenemos cargados en Infostat. Para eso yo voy a dejar de compartir y le voy a pedir que volvamos a compartir la corrida que estábamos haciendo en Infostat anteriormente. Stephanie, ahí está, muy bien. En este caso teníamos dos tratamientos. ¿Cómo vamos a hacer esto? Vamos a estadísticas, vamos a análisis de la varianza. Ahí le vamos a, donde dice residual absoluta de vitamina, le vamos a sacar y le vamos a poner la vitamina, que era con el cual hacemos análisis de varianza. Le damos a aceptar. No, dejamos tratamiento. Le damos a aceptar. Y fíjense que arriba hay tres solapas. Una que dice modelo, otra que dice comparaciones y otra que dice contrastes. Arriba del cuadro, ahí está, comparaciones. Fíjense la cantidad de métodos que hay, ¿no? Uno de ellos es Takey, que está al final, ahí abajito, ahí está, Tukey, bien. Después me pregunta cómo la quiero presentar, en lista ascendente o descendente. La dejamos en ascendente, porque para mí lo mejor. Y abajo dice gráfico de barras, ¿la ven? Debajo de error. No, un poquito más arriba.
Eso, ahí está. Bueno, ahora sí, le damos a aceptar. Y ustedes miren, ¿no? Esta es la salida, ¿no? Ustedes pueden ver que tienen la misma letra, ¿no? Sin vapor y con vapor tienen la misma letra. Y si ustedes miran los valores de medio, pareciese como que hay mucha diferencia entre ellas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Es muy baja la precisión, o sea, hay mucho error en la estimación, ¿no? Fíjense que la altura de esos bigotes no es tan grande que no alcanzo a encontrar diferencia entre esas medias, ¿está? Si nos vamos a la ventana que está atrás de resultados, ¿sí? Donde tenés no, abajo, atrás, donde están los resultados. No, ahí está. Fíjense que, como yo ahora le pedí un cuadro de análisis de la varianza, lo que me está haciendo es, me tira el cuadro de análisis de varianza y después me hace el taque, que es el que está mirando abajo, ¿no? Ahí, bien. Esto, como lo hicimos así, pedirle un taque después de un cuadro de análisis de varianza en donde yo no rechacé la hipótesis, está mal. O sea, yo se los hice hacer ahora para que sepamos dónde tenemos que apretar, dónde tenemos que hacerlo, pero en realidad yo no tendría que pedir un análisis a posteriori cuando yo no rechacé la hipótesis nula. No corresponde, está mal. ¿Por qué? Porque justamente cuando yo me encontré con un P de 0,08, significa que no encontré pruebas suficientes para rechazar la prueba de igualdad de varianzas y el análisis quedó ahí. Recién cuando tengo un P ahí menor al alfa que yo me fijo, por ejemplo en este caso del 5%, eso me habilita a poder hacer una prueba de un análisis a posteriori. ¿Estamos? Sí, profe. Bueno, genial. Si querés, Stephanie, deja de compartir y vamos a avanzar un poquito con lo que nos queda. Vamos a ver qué nos queda. Nada, ya estamos, terminamos. Sí, ya estamos. Sí, bueno, hay algunas recomendaciones de bibliografía para poder ver y hay algunos enlaces de YouTube que están muy interesantes. El primero de ellos se los recomiendo, pero bueno, pueden mirar cualquiera de los tres. Básicamente, lo que hemos planteado es un análisis de la varianza a un factor. Es decir, tenemos un factor que explica las diferencias. Esto se llama diseño de un factor completamente aleatorizado. ¿Hay diseños más complejos? Sí, hay diseños muchísimo más complejos. Nosotros no nos vamos a meter con eso. La idea que yo tengo es que, bueno, justamente entiendan de qué se trata de un análisis de varianza, puedan interpretarlo, puedan correrlo, tengan las herramientas necesarias para chequear los supuestos, ya sea desde la ejecución del experimento o desde el análisis de residuos, y a partir de ahí, bueno, poder sacar conclusiones, ¿no? Eso es, ni más ni menos, el objetivo del análisis de varianza. Hay diseños mucho más complejos que requieren, digamos, planificarlo de una manera distinta. No nos vamos a meter con eso. El día de mañana, cuando ustedes necesiten hacer eso, van a tener que recurrir un poco a los libros o realizar algún curso para justamente entrar en tema, ¿no? El análisis de varianza, el análisis de regresión, junto con un poco algunos otros elementos que hemos estado dando desde el inicio de cursados, están atravesados de manera irrenunciable por la inferencia, es decir, las pruebas de hipótesis y además las estimaciones puntuales por intervalo. Es decir, lo que hemos visto y que hoy a la mañana hemos terminado de evaluar, digamos, son la herramienta fundamental por la cual estos métodos viven, es decir, el análisis de regresión y el análisis de la varianza no existirían si no tuviésemos inferencia. Entonces, bueno, un poco es entender esto. Esto es, en términos generales, cómo funciona, cuáles son las condiciones. Un análisis de regresión, las dos son variables cuantitativas. En el caso del análisis de varianza es una variable cuantitativa y otra cualitativa categórica, ¿sí?
¿Puede haber situaciones intermedias? Sí las hay. ¿Puede haber análisis más complejos? Sí los hay. Así que bueno, hasta ahí estaríamos con la clase teórica de hoy. Nos estamos remitiendo a bastantes, a temas que son básicos para cualquier análisis de la varianza en curso de posgrado donde se profundiza, pero bueno, nos vamos a quedar con esto hasta este momento. ¿Cuál es la idea? La idea es, ustedes pueden avanzar en resolverlos, la guía de trabajo práctico de análisis de la varianza, del análisis de regresión, y a partir de ahí, justamente, tener una instancia luego del receso para hacer consultas de análisis de varianza, análisis de regresión, para que yo después les dé justamente la ejercitación correspondiente. Ya con esto estaríamos terminando todo el contenido. Nos faltó un poquitito para terminarlo antes. ¿Alguna duda? Chicas, chicos. Bueno, si no es así, ya estaríamos dando por terminada la clase de hoy. Bueno, profe, gracias. Bueno, listo. Profe, respecto a los Sí. parciales, ¿cuándo tendría la nota? Yo me voy a poner a corregir hoy, entre hoy y mañana a la mañana. Voy a tratar de que sea lo más rápido posible para que ustedes tengan la devolución y si eventualmente hay que recuperarlo, podamos hacer porque digamos, el viernes es nuestro último día, ¿no? Profe, en el caso de que haya que recuperar, En el caso que haya que recuperar, a partir de mañana me voy a poner en contacto para ver quiénes son y acordar un día, que tendría que ser seguramente entre el jueves y el viernes, o el sábado a lo sumo, para poder recuperarlo, sí. ¿y habría clase de consulta antes de esa instancia? Y es como que estamos ahí medio jugados. Yo no tengo problema, sí, Claro. sí, podemos hacer, pero creo que el problema va a ser primero ver quiénes son y segundo ver cómo coordinamos para tener, digamos, la evaluación, ¿sí? Clase de consulta podríamos hacer un rato antes o un día antes, ¿no? Ujú. Bueno, listo. Profe, el coloquio quedaría fijado para... Claro, el coloquio queda para después del receso, ¿no? Sería la primera semana después del receso, ¿no? Una vez que se sepan quiénes son las personas que están en condiciones de promocionar, que justamente va a ser ahí, ¿no? En la fecha del recuperatorio, digamos, ya se arma una planilla donde se conformen los grupos y luego del receso, en esa primera semana, digamos, vamos a estar ahí coordinando para enviarles el trabajo y que ustedes lo puedan resolver. En el caso de que no tengamos las asignaturas que corresponden a las correlativas Sí. aprobadas. Lo que yo hago ¿Esperaría? yo les espero un año la promoción. Ni hablar. ¿Sí? Ni O sea, hablar. pero digamos, un año parece mucho, pero si se descuidan es poco, ¿eh? Claro. Así que sí, es un año, o sea, un año significa hasta el inicio del cursado del año que viene, no es hasta la finalización del cursado. Es decir, Claro. digamos, en realidad es hasta marzo, ¿no? Del año que viene. Sí, yo les espero un año hasta el inicio del otro cursado, porque bueno, ahí, ¿no? Justamente es donde se va cerrando. Pero bueno, creo que en términos de lo que ustedes están manejando y, digamos, y pensando justamente en ir a seguir cursando en Cipolletti, digamos, extenderle la promoción hasta marzo, creo que son buenos términos, digamos, ¿no? Claro. En el caso de los que a quienes les falte en algunos puntitos para la promoción, ¿habrá alguna especie de chance? Y no.
es final, Santiago. Sí, o sea, digamos, la promoción está justamente para salvar esas circunstancias, ¿sí? Lo que sí, digamos, como siempre, está la opción de que se puede recuperar un parcial para levantar notas. Es decir, yo no recuerdo tu caso particular, Santiago, pero muchos de ustedes no estuvieron en el recuperatorio, en el primer recuperatorio, porque les fue bien. Si ahora les va mal, en términos digamos, del segundo parcial, pueden recuperarlo. Es decir, pueden recuperar y no pierden la promoción. O sea, si van a los 2 recuperatorios, sí se pierde la promoción, ¿no? Pero si van a uno solo, no. Y bueno, justamente eso, bueno, también es un beneficio adicional que permite también mantener la promoción. Si se va a los 2 recuperatorios, digamos, se levanta la cursada, es decir, digamos, con una buena nota, pero por más que les vaya excelente en los 2 recuperatorios, la promoción ya no está. Claro. Yo preguntaba, por ejemplo, en el caso de que alguien se saque un 70 en el recuperatorio de la primera instancia y un 85 en la primera instancia del segundo parcial, faltando 5 puntos para promocionar. Y que te quedas con la cursada, digamos. Ah. Eso, sí. Sí, o sea, una cosa, si te falta un punto, bueno, pero digamos, más de eso, digamos, es como que no se considera, ¿no? Igual, el final no es muy difícil en términos generales. Si uno ya trabaja con la cursada, digamos, y más o menos tiene las herramientas, la promoción tampoco es algo light, ¿eh? O sea, yo les doy unos trabajos, el compromiso que yo les estoy pidiendo para luego del receso, cuando yo les doy el trabajo, ustedes tienen que tener claros los contenidos porque no van a alcanzar a sentarse a estudiar para además resolver el TP y después defenderlo dentro del coloquio, ¿no? Entonces, digamos, el grado de dificultad está igual, o sea, tampoco esto de decir, si no puedo promocionar, digamos, se me va todo por la cañería, no pasa así, ¿no? Es decir, son distintas instancias, ¿no? Tampoco pasa por otro lado, ¿no? Seguramente los compañeros que han tenido de otras cursadas le han contado, digamos, la instancia esta de promoción, y es esto, ¿no? Tampoco es liviano, ¿no? Es una instancia donde si acordamos que va a ser la primera semana después del receso, va a ser una semana intensa, ¿no? Yo le voy a dar las cosas el lunes o el martes, y ya el viernes, después de haber estado a las corridas toda la semana, me lo entregan y lo defienden, y bueno, con seguramente algunas correcciones. O sea, no es algo que es liviano, ¿no?